Bien, continuamos con el estudio del movimiento circular. Tenemos estos parámetros: el radio de la trayectoria que hace este móvil, el ángulo que describe para un determinado tiempo, siempre está involucrado el tiempo en movimiento, y todavía ha quedado algunas magnitudes que no lo hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, la velocidad angular, ¿no? A ver, la velocidad angular. Entonces vamos a estudiar a la velocidad lineal, ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar a la velocidad angular. Vamos a utilizar, el W para la velocidad angular. Entonces, de manera similar, la velocidad angular es o mide la relación, o está definido como la relación del ángulo que describe este móvil, el ángulo θ, sobre el tiempo, ¿no? O la variación de la posición angular con respecto al tiempo. Esa sería la fórmula. Entonces, ahora vamos a calcular o vamos a hallar las dimensiones de esta magnitud. Entonces, trabajando ya dimensionalmente, tenemos que usar el corchete. Entonces, las dimensiones de la velocidad angular serían, ¿no?, a las dimensiones de θ, o del ángulo, entre las dimensiones del tiempo, ¿no? Bien, a ver, por acá nada más. El ángulo, habíamos ya incluso en el cuadro que hemos hecho, donde hemos estudiado a las magnitudes fundamentales dentro del sistema internacional, el ángulo es considerado como adimensional, ¿no? Y entonces tenemos que reemplazarlo por 1. Y el tiempo, si es una magnitud fundamental cuya dimensión es una t mayúscula. Bien, entonces las dimensiones de la velocidad angular, omega, va a ser igual, ¿no? Todo lo llevamos al numerador, tendríamos t a la menos, muy similar a la de la frecuencia, ¿no? Muy similar. Bien, entonces hemos calculado las dimensiones para la velocidad angular. Esta sería. Ahora vamos a analizar la unidad. La unidad. Entonces, si nosotros vemos las dimensiones, sería segundos a la menos 1. Aquí está, segundos a la menos 1. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el tiempo tiene como unidad los segundos, sería a la menos 1. Ya, pero estas unidades, estos serían los hertz. Estas unidades, o esta unidad, está designado para la frecuencia. En todo caso, esto es una frecuencia angular, donde, si nosotros, vamos a ver la fórmula. De la fórmula, entonces, podemos apreciar, ¿no?, el ángulo, ya sabemos que se mide en radianes. Así está determinado en el Sistema Internacional de Unidades, radianes, sobre el tiempo, que es segundo. Entonces, la unidad para la velocidad angular o la frecuencia angular son los radianes por segundo. Aquí no está considerado el radiano, porque los radianes son adimensionales, por eso, ¿no? Pero específicamente vamos a trabajar la velocidad angular en radianes por segundo, ¿no? Entonces, que se entienda esa aclaración, ¿no? Se tiene que trabajar con radianes por segundo dentro del sistema internacional, ¿no?
Entonces, si nosotros consideramos, a ver, en este instante, vamos a hacer variar la velocidad angular, obviamente. Entonces vamos a decir la velocidad inicial por acá, y por acá una velocidad final, angular. Entonces va a haber una variación en la velocidad angular. Entonces ahí aparece, a ver por acá, va a aparecer otra magnitud. Cuando varía la velocidad aparece la aceleración, pero esta vez angular, ¿no? Y la vamos a denotar con la letra alfa. Entonces esta es otra de las magnitudes que tenemos que tomar en cuenta cuando se estudia los movimientos circulares. Bien, entonces estudiemos a la aceleración angular. Y entonces vamos a la nomenclatura sería un alfa para considerar a la velocidad angular. Bien, de la misma manera, ¿no?, que cuando teníamos la aceleración o la definición de la aceleración lineal, que era la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es lo mismo por acá, ¿no? Entonces la fórmula sería: la aceleración angular se va a definir como la variación ¿de quién? De la velocidad angular, ¿no?, con respecto al tiempo. Bien, aquí también se calcula esta variación restando el final menos el inicial, ¿no? Pero cuando restamos velocidades, al final nos da velocidad. Entonces lo dejamos ahí. Ahora sí podemos calcular las dimensiones, ¿no? ¿Para quién? Para la aceleración angular. Tendríamos las dimensiones de la velocidad angular o de la variación de la velocidad angular, y abajo las dimensiones del tiempo. Y entonces tendríamos, a ver, la velocidad angular ya lo tenemos por acá, t a la menos 1. Ahí está. Las dimensiones de la velocidad, obviamente aquí está como una variación, pero al final es una velocidad también. Y abajo las dimensiones del tiempo, t mayúscula. Operamos, entonces las dimensiones para la aceleración angular va a ser igual. Cociente de bases iguales, ponemos la misma base y restamos, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 2. Y entonces tenemos las dimensiones para la aceleración angular. De la misma manera, a ver, estudiemos a la unidad. Entonces la unidad de la aceleración angular, tomando en cuenta las dimensiones, sería s a la menos 2, ¿no? ¿Por qué? Por la unidad del tiempo es segundo a la menos 2. De igual forma, ¿no?, de la fórmula tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una velocidad angular, que ya tenemos unidad, ¿no? Sería radianes por segundo. Todavía entre tiempo, que sería el segundo. Entonces, operando, tendríamos los radianes por segundos al cuadrado. Entonces tendríamos ya la unidad para la aceleración angular. Con esta unidad vamos a trabajar. Entonces, muy similar a las aceleraciones y las velocidades lineales, solo que ahí es metros por segundo, aquí es metros por segundo al cuadrado, pero cuando se trata de angular sería radianes por segundos al cuadrado. Bien, entonces a ver, ¿qué magnitud estaría faltando dentro del estudio de un movimiento circular? Creo que sería todo, ¿no? Tenemos los periodos, la frecuencia, esta también es una frecuencia, pero angular.
las aceleraciones angulares, prácticamente ya tenemos cubierto todas las magnitudes que intervienen en un movimiento circular. De eso se trata, ¿no? Cuando vemos un fenómeno, estamos estudiando acá un fenómeno, el movimiento de una partícula, pero con una trayectoria circular. Tenemos que preguntarnos qué magnitudes intervienen y vamos a tener que relacionarlas, todas las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, acá ya sería esta fórmula que lo tenemos, está relacionando el ángulo que describe con el tiempo. A eso le llamamos velocidad angular. Aquí, por ejemplo, está relacionando esa variación de la velocidad con el tiempo. Entonces, es cuestión de relacionar las magnitudes y ahí van a salir las fórmulas. Y vamos a trabajar los ejercicios. Por el momento, nuestro objetivo básicamente es generar las unidades, ¿no?, dentro del Sistema Internacional de Unidades, porque todas estas dimensiones son las que están en el Sistema Internacional de Unidades. A ver, en este espacio vamos a estudiar otra magnitud importante también. Ya terminado la cinemática, de repente la dinámica ya, porque ya entra la aceleración, la fuerza también ya lo hemos estudiado. Se tiene una magnitud bastante importante también. En realidad todos son importantes, ¿no? Pero esta de acá va a estar relacionado con la energía, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que estudiar es el trabajo. A ver, en este pequeño espacio, el trabajo lo vamos a simbolizar con una W, en inglés, work. Entonces el W lo vamos a utilizar para designar al trabajo. El trabajo, ¿cómo definimos, no? Este es un fenómeno. A ver, en realidad estudiamos al movimiento. Siempre estamos estudiando el movimiento, pero de diferentes ángulos. Cuando estudiemos el movimiento, ahí vamos a tenerlo más claro todo, porque vamos a detallar, ¿no? Ahora, una pequeña pincelada del fenómeno que vamos a estudiar, y va a estar involucrado el trabajo, ¿no? Vamos a tener un cuerpo. Ahora ya no nos interesa la masa, ¿no? En la segunda ley de Newton sí nos interesaba la masa de este cuerpo. No nos interesa, cuando estudiamos trabajo, no nos interesa la masa. Pero entonces, ¿qué nos va a interesar? A ver, lo que nos va a interesar es el desplazamiento que va a sufrir este cuerpo de un punto hasta otro punto. El desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento desde A hasta B, entonces ya lo vamos a trabajar como una flecha, ya no como una simple distancia, sino el desplazamiento de un punto hacia otro punto. Eso nos interesa ahora. Pero ¿quién lo ha desplazado? Entonces obviamente tiene que ser una fuerza. Y ahí entra la magnitud de la fuerza. Entonces cuando estudiamos un fenómeno, tenemos que involucrar las magnitudes, ¿no? Y entonces, gracias a esta fuerza, o por la acción de esta fuerza F, es que este cuerpo se va a desplazar desde este punto hasta este punto. Listo. Entonces no me interesa la masa, no me interesa la velocidad, no me interesa esas magnitudes. Y ahora sí voy a definir al trabajo. Entonces se define el trabajo que va a realizar esta fuerza en desplazar a este cuerpo desde A hasta B. A ver, de manera simple, ¿no? Considerando que esta fuerza es constante, considerando que el desplazamiento y la fuerza son paralelos. Entonces, bajo esas condiciones,
el trabajo que desarrolla esta fuerza desde A hasta B va a ser producto de esta fuerza por la distancia que lo transporta o que recorre el cuerpo. Entonces una fórmula simple también, ¿no? Todas las fórmulas hasta ahora son simples, ¿no? O divisiones como acá, o multiplicación como acá. Eso es el trabajo que desarrolla una fuerza sobre un cuerpo desplazándolo desde A hasta B. Es el producto de la fuerza por la distancia, considerando que esta fuerza es constante, no va a variar. Entonces, a partir de ahí podríamos ya obtener las dimensiones. Entonces tendríamos que las dimensiones, ahora simplemente voy a poner W de trabajo, va a ser igual a las dimensiones de la fuerza. La fuerza ya lo dominamos. Las dimensiones de la fuerza, vamos a ponerlo así, se multiplica a las dimensiones de la distancia. A ver, por acá nada más. Vamos a aprovechar ese espacio. Entonces las dimensiones de trabajo va a ser igual. Las dimensiones de la fuerza es M, L, T a la menos 2. Y todavía por L, ¿no? Porque las dimensiones de la distancia es L. Y entonces, ahora sí tenemos las dimensiones de trabajo. Aquí va a ser igual. M, L por L, L cuadrado, T a la menos 2. Y ya tenemos en ese pequeño espacio calculado las dimensiones para el trabajo. Listo. Entonces, ahora nos estaría faltando analizar sus unidades. Ahora lo vamos a hacer por acá. A ver ahí. Bien, entonces estamos analizando esta magnitud llamada trabajo. Un W. Acabamos de demostrar que las dimensiones son iguales a M, L cuadrado, T a la menos 2. Listo, entonces tenemos las dimensiones. Ahora vamos a estudiar la unidad, ¿no? A ver, acá vamos a recordar la fórmula, ¿no? El trabajo entonces que desarrolla la fuerza sobre un cuerpo va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. Listo. Ahora sí, con todo eso vamos a calcular la unidad, ¿no? Si nosotros nos basamos por acá, a ver, ¿qué tendríamos? La masa, su unidad es el kilogramo. La longitud, el metro, elevado al cuadrado. T, el tiempo, segundos. Segundos a la menos 2. Esa sería, ¿no? Pero no es una unidad, digamos, con lo que trabajamos, ¿no? Entonces, a esta magnitud del trabajo la vamos a calcular su unidad a partir de la fórmula. Entonces, a ver de la fórmula. A ver, el trabajo es fuerza por distancia. Pero fuerza, ya tenemos la unidad, ya sabemos, son los newton. Y la distancia, los metros, que es una longitud, ¿no? Los metros. Entonces el trabajo lo medimos newton por
metro. Entonces, a la multiplicación del newton por metro, ya le da el Sistema Internacional de Unidades, le da un nombre, ¿no? Entonces, el trabajo se va a medir en joules. Entonces, newton por metro son los joules. Listo. Entonces ya tenemos la unidad para el trabajo, ¿no? Ahora, a partir de esta magnitud surge una nueva magnitud también importante para la física, ¿no? Para el estudio del movimiento. Le llamamos energía, ¿no? Energía. Entonces, la energía, a ver, lo voy a simbolizar como una tiene diferentes expresiones, ¿no? Energía tipo gravitatorio, la energía tipo elástico, la energía cinética. Al final, a ver, vamos a ver un tipo de energía, ¿no? Que vamos a estudiar, ¿no? En realidad, la energía es el trabajo que desarrolla fuerzas especiales, ¿no? Como ya tenemos la fórmula del trabajo fuerza por distancia, entonces el trabajo que va a desarrollar la gravedad sobre cualquier cuerpo es lo que llamamos la energía potencial. El trabajo que va a desarrollar una fuerza que llamamos elástica va a generar un tipo de energía llamada energía elástica. Y cuando estudiamos a la segunda ley de Newton, la fuerza que es igual a masa por aceleración, a eso le llamamos fuerza inercial. El trabajo que desarrolla una fuerza inercial se va a denominar energía cinética. Y así vamos a encontrar para los diferentes fenómenos varios tipos de energía. Entonces, energía tiene que ver con trabajo, ¿no? Es un trabajo de fuerzas especiales, ¿ya? Fuerzas, en este caso, fuerza de gravedad, fuerza elástica y fuerza inercial. Otro tipo de fuerzas nos quedamos con el término de trabajo. Por ejemplo, la fuerza, a ver, ¿qué fuerza podríamos? La fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, ahí hablamos de trabajo. Bien, a ver, entonces vamos a expresarlo, a ver, ¿cuál de las fuerzas? La fuerza inercial, a ver. Sabemos que, a ver, tenemos el piso y sobre ella tenemos un cuerpo, a ver, una pequeña esferita. Entonces, si esta esfera en este punto tiene velocidad, una velocidad v, es decir, se está desplazando, está moviéndose, entonces debido a una fuerza inercial la que tiene movimiento, ¿no? Y esta esfera tiene una determinada masa. Entonces, en este instante, al tener velocidad, decimos que tiene una energía cinética. En este instante, si vemos que tiene velocidad, es decir, que se está moviendo. Y si se está moviendo, se tiene energía cinética, debido a una fuerza inercial. Eso no nos interesa la fuerza.
Entonces, la energía cinética lo vamos a definir de esta manera, ¿no? Energía cinética, a ver, E sub C, va a ser igual al producto de la masa por la velocidad que tiene en ese momento elevado al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula de la energía cinética, ¿no? Todo cuerpo que tiene velocidad tiene energía cinética. Cualquier cuerpo que tiene velocidad tiene energía. Entonces lo que buscamos son cuerpos con velocidad. El otro caso sería cuando un cuerpo está a una cierta altura, ¿no? Por ejemplo, un chorro de agua, a ver, por acá. Ahí nada más. A ver, viene un chorro de agua. Y está a una cierta altura. Una altura h. Entonces, si un chorro de agua, o una cantidad de agua, o simplemente nosotros tenemos a un cierto nivel agua, eso es energía. Una energía de tipo potencial, ¿no? Si esto lo trasladamos mediante tubería o cae simplemente, entonces aquí podremos hacer mover turbinas, ¿no? Gracias a que el agua cae, ¿no? Puede mover esta turbina, ¿no? Y entonces esta energía, a que llamamos energía potencial de tipo gravedad, porque este chorro de agua o esta cantidad de agua está a un nivel y ese nivel se transforma en energía. Se mueve esta turbina y lo que genera es otro tipo de energía, ¿no? La energía eléctrica, por ejemplo, acá, gracias a este movimiento, energía eléctrica ya, ¿no? Entonces hay toda una transformación de energías, ¿no? Pero esta de acá sería una energía potencial de tipo gravitatorio, ¿no? Por eso al estar a un nivel es una ventaja, ¿no? Es una ventaja. ¿Y cómo se mide esta energía? Tenemos la energía potencial de tipo gravitatorio. Es el producto de la masa también, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que sería el peso. Ahí está la fuerza de gravedad, ahí está la fuerza, por la distancia que va a recorrer. Ahí está el concepto de trabajo, ¿no? Por la distancia, que sería h. Bien, entonces en realidad la energía es un tipo de trabajo, ¿no? Pero de fuerzas especiales, como les decíamos. ¿Y qué fuerza es esa? La fuerza de la gravedad, ¿no? Va a haber una fuerza de la gravedad, y por eso que este cuerpo, al estar a ese nivel, lo va a jalar, ¿no? Lo va a atraer, pero no lo atrae así como si, ¿no? Este va a llegar aquí, pero con una cierta velocidad, ¿no? Y entonces esta h se va a convertir en velocidad y va a ser capaz de mover esta turbina, ¿no? Y generamos energía eléctrica. Bien, entonces, y ahí está, ¿no? Velocidad, y hablamos de energía cinética. Altura, estamos hablando de energía potencial. Movimiento, y a una transformación llegamos a obtener energía eléctrica, ¿no? Y eso nos beneficia, ¿no? Beneficia a la humanidad, a la población. Bien, entonces podemos ver que tenemos ya dos fórmulas, y cualquiera de ellas, así como en el área había varias fórmulas, cualquiera de ellas nos va a llevar a calcular la dimensión de la energía, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar dimensionalmente. Dimensionalmente tendríamos a ver lo siguiente, ¿no? Simplemente nada más la energía va a ser igual, ¿no? ¿Cuál tomamos? Esta de acá, que está más fácil. Sería la energía de la masa
las dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración de la gravedad y por las dimensiones de la altura. Entonces ya tenemos prácticamente la energía o las dimensiones de la energía. Esta es masa, simplemente es su dimensión, una m mayúscula. Esta es gravedad, pero es una aceleración. Y la aceleración ya lo tenemos, ¿no? Es Lt a la menos 2. Altura es una longitud, L entonces. Y ya lo tenemos. Y podemos apreciar que las dimensiones de la energía sería m, L por L, L cuadrado, T a la menos 2. Y si nos damos cuenta, las dimensiones del trabajo son lo mismo. ml cuadrado t a la menos 2, ml cuadrado t a la menos 2. Igual si trabajamos con esta fórmula, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces, si es lo mismo, eso quiere decir que también la unidad es lo mismo. Entonces la unidad para la energía son los joules. Una simple J, ¿no? Esa es la unidad, los joules. Igual para el trabajo, los joules. Bien, entonces tenemos ya dos magnitudes más que son las mismas al final, pero que están relacionados en realidad, ¿no? Energía y trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ver por acá. Entonces, todos estos fenómenos lo vamos a estudiar a detalle. Si tenemos un cuerpo, a ver, una pequeña esfera, con una cierta velocidad, una velocidad en el punto